Jaime, ¿Cómo estás? muchísimas gracias por recibirme. Es un placer, un honor estar Muchas aquí gracias. y sorprendido pues de que compartas este hobby con gente como yo. Porque ¿cuánto tiempo, desde cuándo? Pues desde la década de los 60, cuando yo iba en la secundaria, allá por 1967, un amigo me animó, me involucró con el tema de los acuarios, especialmente de los betas. Y pues yo en aquel tiempo, ahora soy protector de los animales, pero en aquel tiempo me gustaban mucho las peleas de gallos. Entonces, cuando descubrí que había un pez que era muy similar a los gallos de pelea, me gustó mucho. Y entonces me involucré, tuve betas, y luego tuve la oportunidad, allá por diciembre de 1969, todavía lo recuerdo, porque fue una de las emociones más grandes de mi vida, haber logrado que los betas se reprodujeran y pues haber logrado, no sé, 100, 200 pequeños ejemplares. Se convirtió no solamente en un hobby, sino en toda una disciplina, una enseñanza para mí. Fue extraordinario, fue un momento de mi vida muy importante. Luego crecí, empecé a tener otras especies. Mis padres tuvieron que construir una habitación para que yo tuviera como 20 acuarios distintos. Tenía óscares, tenía ángeles, tenía tetras, tenía neones, tenía cebras, tenía pues todo lo que en aquel entonces se comercializaba, y pues así fue como me involucré con este extraordinario hobby, con este pasatiempo, y ahora pues regreso a él, ¿no? Ahora, cuando ya tengo 67 años de edad, pues vi la oportunidad y me sorprende los cambios tan extraordinarios que he encontrado. Ha cambiado, pero sí, ¿no? Enormemente. 50 años, imagínate. Me comentabas que el acuario marino, porque tienes un acuario marino, al cual ahorita están viendo unas imágenes, en el que te gusta mucho lo natural, ¿no? Sí. Y que en esos tiempos no existía la posibilidad de tener corales. No, bueno, ni siquiera un acuario de marino. Yo me acuerdo que algún amigo tenía por ahí en un acuario comercial una pareja de caballitos de mar. Era lo más que yo llegué a ver en aquel entonces, en los 60, cuando, te repito, yo iba a la secundaria, y fue así que descubrí que los acuarios marinos estaban prohibidos. Podías tener de agua fresca, podías tener cosas como los betas y los peces que yo tenía, pero todos eran. Y además no había los equipos que hay ahora. No, la tecnología avanzó muchísimo. No, imagínate, los discos solamente eran muy caros, muy caros. En aquel entonces costaban 500 pesos de aquellos. Ajá. Era una fortuna. Sí. Era una fortuna, o sea, un beta te costaba 20 pesos, 40 pesos en el mejor de los casos. Un disco te costaba 10 veces eso. Así es. Y todos eran del mismo color, eran de color café, con algunos puntos azules y negros. Un típico disco salvaje. Así no había discos de colores. Ahora regresar a esto y darme cuenta que hay tantos cambios es extraordinario. Además, bueno, ya la tecnología me superó, ahora tengo que ser asistido, ayudado por personas que saben de esto, porque yo ya sé disfrutarlos, pero ya no tengo los conocimientos para mantener un acuario como es, porque realmente se requiere mucho tiempo, mucho conocimiento para hacerlo, ¿no? ¿Qué opinas tú? Eres un gran defensor de la naturaleza, del medio ambiente, y luego este hobby es muy criticado por eso, porque sacamos de su medio ambiente a los seres vivos y los tenemos en una urna, pero por otro lado, los que practicamos este hobby lo defendemos porque han ocurrido cosas como saber reproducir peces que no se tenía conocimiento, sacarlos del peligro de extinción, como el ajolote, por ejemplo. Nos acerca a la naturaleza, nos acerca al fenómeno. Hay personas que nunca podrán ver esto. Bueno, de hecho, estos peces todos son reproducidos de manera artificial, en cautiverio, ¿no? Voy a poner discos aquí que también vienen de reproducción en cautiverio. Ya no hay estos extraídos del Amazonas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí entiendo la crítica,
pero la verdad que el problema no está ahí, ¿no? O sea, si se quiere criticar nada más por criticar, creo que no es correcto. El problema está en el calentamiento global. El problema está en la acidificación de los océanos. El problema está en la gran cantidad de plásticos que están llegando al mar. Ahí está el verdadero problema. Sobre todo el calentamiento y el hecho de que es cada vez más ácido el mar, pues es lo que está terminando con los corales. Ya no estamos terminando con 1, 2 o 3 corales, estamos terminando con extensiones enormes. Así es. Ese es lo que... Y creo que hacia el futuro las personas que se involucren con esto van a ser los mayores defensores de esto, ¿no? Y van a tener un mayor acercamiento con la naturaleza. Ahora, ¿cómo acercas a las personas que no entran al mar, que no son buzos, para ver lo que podría ser un pequeño espacio de coral? Exactamente. Entonces, no lo entienden, y cuando lo ven... no, y ves la maravilla que es, ves lo que se está perdiendo, pues como que haces un poco más de conciencia, ¿no? Sí. Entonces, en su medida creo que todo es correcto, ¿no? Tampoco se trata de destruir lo que está allá para traerlo acá, pero no creo que eso realmente esté impactando de alguna manera. La sobrepesca es todavía peor, ¿no? Los pulpos, que son animales tan inteligentes. Superinteligentes. O sea, no es justo. Yo digo que debería de prohibirse el consumo de los pulpos, porque son personas no humanas. ¿No? Te recomiendo una película, Mi maestro el pulpo, velo y te vas a dar cuenta, y la gente que lo vea, lo que son y la inteligencia de estos animales. Entonces, son cosas que no son correctas. Si se quiere criticar, que se critique eso, ¿no? Yo creo que esto más bien es acercar a las personas a esto que es tan extraordinario y que me parece a mí que es una forma de educarlos y de generar la conciencia necesaria para que tratemos de salvar lo que tenemos. Porque si no, lo vamos a perder, ¿eh? ¿En tu casa no tienes acuarios? No, en mi casa no, te Que repito. aquí pasas la mayor parte. Sí, en primer lugar, y además requiere una gran atención. O sea, en mi casa voy a dormir. Yo estoy en mi trabajo entre 7 y 8 de la mañana, llego y me voy entre 7 y 8 de la noche y me voy a trabajar a mi casa. Entonces, ¿a qué horas los podría disfrutar? Llegar en la noche a disfrutar un acuario, pues ya hay que dejarlos dormir también, ¿no? Entonces, no, nada más aquí lo tengo y ahora me voy a aficionar por los discos en el agua dulce y por los marinos allá en los acuarios de coral. Así es. Y con tu permiso, si me permites, irlo documentando, porque siento que este acuario Claro. va a quedar genial. Se le Claro. van a meter muchísimos peces. Ya lo viste, es una forma muy particular. Ajá, así es. No creo que sea el primero que se haga con esta forma, pero bueno, a mí junto con Leonardo, de los acuarios Centurión, él lo hizo y le dimos esta forma como de pantalla, este tamaño, que es verdaderamente espectacular. Más de 3,000 litros. Más de 3,000 litros para tener aquí 40, 50 discos. De los más bellos y más variados, y pues disfrutarlos y amar a la naturaleza. Yo amo mucho a los animales. Yo lo sé. Y cada animal que llega aquí, cada pez, está verdaderamente atendido y cuidado, créeme. Yo lo sé. Aquí le tenemos mucho cariño a todo esto. Pues Jaime, muchísimas gracias. Tengo aquí algo que para mí es muy representativo. El año pasado tuve la oportunidad de visitar China, maravillosos acuarios, maravillosos lugares, y quise traerme cosas pequeñas pero muy representativas. En el mercado de peces más grande del mundo conseguí algunas, y una de ellas es esta. Es una piedra preciosa. Wow. Que tiene tallada una carpa koi, que en la cultura asiática representa abundancia y prosperidad en los negocios, en la vida personal, representa paciencia y longevidad. Qué amable. Y te lo quiero obsequiar de todo corazón. Qué amable, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Digo, no, te lo agradezco muchísimo. No era necesario que me dieras ningún regalo, hermano, pero, No, lo sé, pero ahí lo voy a tener conmigo. Muchas lo sé, gracias. porque me enteré de tu pasión y el amor que tienes por este hobby, y creo que qué mejor persona que No, atesoro. además reconozco, o sea, me estuviste dando una serie de consejos ahorita del agua, del del otro, impresionante. A ver cuándo me vienes a ayudar. Claro que sí, cuando guste. Gracias. Muchísimas gracias. Mua.